Hoy tengo el placer de presentar a José Antonio Delgado García, doctor en inmunología y especialista reconocido en el campo de la citometría de flujo clínica. Es biólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Se formó como inmunólogo en la clínica de la Universidad de Navarra, donde desarrolló su labor asistencial y docente y donde inició su tesis doctoral dentro del programa de investigación médica aplicada centrada en el desarrollo tecnológico de la citometría de alta sensibilidad. Acumula más de 15 años de experiencia en diagnóstico inmunológico, investigación translacional y análisis de enfermedades hematológicas. Perdón. Ha participado en proyectos preclínicos y ensayos clínicos internacionales con compañías farmacéuticas de primer nivel, contribuyendo al diseño experimental y la interpretación clínica de casos complejos. Además, ha sido ponente y formador en distintos países y es autor de numerosas publicaciones científicas en áreas como enfermedad mínima residual, inmunología clínica y neoplasias hematológicas. Actualmente, José Antonio trabaja en una empresa líder del sector biotecnológico, donde desempeña el rol de Global Product Manager, liderando el desarrollo estratégico de soluciones clínicas innovadoras para la citometría de flujo a nivel internacional. Su trayectoria combina la visión clínica, la experiencia en investigación y la perspectiva de la industria, lo que lo convierte en una voz especialmente valiosa para entender los retos y oportunidades del diagnóstico inmunológico actual. Con nosotros hoy, y para compartir su experiencia y su visión sobre la inmunología, les dejo sin más preámbulos con el doctor José Antonio Delgado García. Muchas gracias. Después de su conferencia habrá unos minutos por si quieren ustedes realizar preguntas. Voy a subir arriba. Bueno, siempre, muchísimas gracias por la presentación. Siempre que te presenta otra persona parece uno más importante de lo que es. Voy a subir aquí, pero porque me gusta mucho toquetear la pantalla. Y voy a dar también las gracias por la invitación y por permitirme estar aquí hoy y poder hablar de una de las cosas que más me gustan, que es la inmunología, ¿vale? Y es que, bueno, parafraseando a uno de mis profesores en la universidad, decía que siempre los científicos tenemos un serio problema, y es que no transmitimos bien nuestro conocimiento a lo que es la sociedad. Y es básicamente por lo que nos enseñan, que tenemos que ser muy técnicos y cuando empezamos a hablar muy poca gente nos entiende. Si salimos, por ejemplo, para que me entendáis, si salimos afuera y vemos una oveja roja, diríamos, en Boadilla hay ovejas rojas. Pero ¿qué diría un científico? Un científico diría, en Boadilla a las 7 de la tarde al menos te puedes encontrar una oveja roja, ¿vale? Es un poco la diferencia. Entonces, bueno, normalmente no me gusta, y menos en una charla divulgativa, no me gusta ser serio, sobre todo porque me aburro. Y si me aburro, no me quiero ni imaginar lo que me están escuchando, ¿no? Entonces, solamente voy a poner una diapositiva que es un poco seria y ya está. Y es como trabajo en la industria, bueno, pues por temas de mi compañía, que siempre es bueno dejar claro que esta charla es exclusivamente divulgativa, ¿vale? Y que no se va a tratar ningún tema comercial ni nada de eso, ¿vale? Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, cuando he preparado la presentación es que me ha salido solo, es que se ha creado solo. Vamos a ver tres cosas. El bueno, el feo y el malo. Vamos a ver al malo, que es el cáncer, que es uno de los grandes retos médicos actuales y que desafortunadamente pues, se lleva pues, varios millones de personas al año. Vamos a ver al bueno, la inmunoterapia. ¿Qué es que ha sido esto? Es algo que siempre ha estado ahí y que nunca le hemos prestado atención, ¿vale? Y luego sí que me gustaría... Casi me voy a poner más por aquí porque veo que hago sombra y si no me voy a bajar abajo luego. Vamos a ver al feo, la citometría, que es la parte técnica. Os prometo que he traído dibujos grandes y poca letra, ¿vale? Para la parte técnica que la entendamos todos, ¿vale? Entonces, vamos con el malo, el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, para entender el cáncer tenemos que entender que en nuestro cuerpo tenemos millones de células y que esas células se están continuamente dividiendo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo aparece el cáncer? Cuando nuestras células acumulan errores, mutaciones, ¿vale? En el ADN, o sea, se empiezan a acumular, debido a esas divisiones que tienen, se empiezan a acumular mutaciones, crecen sin control e ignoran cualquier tipo de señal de que deben de parar, ¿vale? Entonces, bueno,
Uno siempre dice, ¡buah! Bueno, entonces, cuando tengo una mutación, entonces automáticamente tengo el cáncer. No, 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 no. Mutaciones en vuestro ADN está pasando en todo momento. Hoy, simplemente por tomar el sol, ya estás sufriendo daño en el ADN y estás sufriendo mutaciones. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que vuestro cuerpo tiene un montón de capas de protección, un montón de capas de seguridad, ¿vale? Cuando una célula recibe daño genético, está petardeando esto un poco. No sé si cuál es. Vale, bueno. Estaba diciendo que... Las capas, gracias. Tenéis muchas capas de protección, es decir, cuando una célula sufre daño genético, tiene la mutación, aquí hay un problema, pero la célula se intenta reparar, ¿vale? Intenta repararse, la célula intenta repararse por muchísimos mecanismos, no es uno, es me intento reparar con un procedimiento, si no puedo, voy al siguiente, si no puedo, voy al siguiente, y si no puedo, voy al siguiente. Hay muchos mecanismos de reparación genético, ¿vale? Y cuando eso falla, hay más capas de protección. Es decir, si no me consigo reparar, me autodestruyo para no hacer daño, ¿vale? Entonces es el mecanismo que se llama de apoptosis, es decir, la célula, si no es capaz de repararse, se autodestruye, ¿vale? Pero se autodestruye de manera controlada, no lo confundamos con una explosión, pues eso se llama necrosis, ¿vale? O sea, cuando te das un golpe y te sale monatón, hay células que se han muerto, han explotado y se te transfiere ese daño a otras células. La apoptosis es una autodestrucción controlada, ¿vale? Entonces, cuando la célula no consigue tampoco autodestruirse, hay más capas, siempre hay más capas. La siguiente capa son tus vecinas, tus amigas. Las células que están al lado tuya dicen, esta está un poco mal, ¿eh? Dice aquí, y la ayudan a morir. Digamos que la ayudan, la inducen a apoptosis, ¿vale? Y entonces aquí me paro un segundo, pongo asterisco con corazón, ¿vale? Y luego volveré a las siguientes capas, ¿vale? Pero que entendamos en este momento que sufrimos mutaciones diariamente, pero vuestras células son capaces de corregirlo. Hay muchas capas de protección, ¿vale? Entonces, al final, si al final una célula consigue pasar todos esos filtros de protección que tenemos, el problema que le pasa a la célula es que pierde su funcionalidad, deja de estar bajo la jerarquía de vuestro cuerpo y deja de hacer lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, es en el hígado y es un hepatocito, una célula del hígado, y debería estar metabolizando bien todos los productos metabolitos que tenéis en el cuerpo, deja de hacer esa función. No solamente deja de hacerlo, le roba la comida a las que están al lado. Empieza a crecer y le quita el espacio a las que están al lado. Deja de hacer que el hígado funcione bien. Y si encima tiene la capacidad de viajar, que es la metástasis, empieza a hacerlo en otros sitios. Con lo cual tienes un tejido que tiene un tumor que empieza a crecer, que deja de hacer la función del órgano, eso se transmite a otro órgano y al final lo que tenemos es un fallo multiorgánico, ¿vale? Se empieza a transmitir todo ese fallo, se transmite en todas partes, ¿vale? Es lo que se llama que el cáncer es un problema de regulación celular. Al final perdemos lo que es la integridad del tejido y se nos llena de células que son totalmente afuncionales y que son células egoístas, solamente se dedican a comer y crecer y encima son inmortales, ¿vale? Normalmente nuestras células envejecen, pues las del tumor son inmortales, o sea, las leyes celulares que deben regirlas no la aplican a ellas, ¿vale? Entonces, esto es más o menos para que entendamos lo que es el cáncer, pero quiero que entendáis una cosa fundamental. Cuando hablamos de cáncer no hablamos de una enfermedad. Son muchas. Y como os estoy diciendo, nacen de nuestras propias células. Y dependiendo del tejido, tendremos un tipo de cáncer u otro. Y eso es muy importante entenderlo porque si, por ejemplo, la célula que empieza a fallar es de la piel, tendremos un carcinoma del tejido epitelial. Si es del tejido linfoide, de nuestras defensas, tendremos un linfoma. Si es de la sangre, es una leucemia. Y así todos los tipos, he traído unos poquitos nombres, porque hay infinidad de nombres, ¿vale?
Por cada tejido que tenemos un potencial tipo de cáncer, básicamente. Y esto es muy importante porque, dependiendo de dónde haya nacido ese tumor, tendrá unas características. No es lo mismo una célula cancerosa que ha nacido de una célula epitelial que una célula cancerosa que ha nacido de una célula de la sangre. Tienen características distintas. Y es que es muy importante saber eso para saber cómo hay que atacarla, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que está de moda Stranger Things, he puesto que si conoces bien al enemigo no puedes disparar a un Demogorgon, tienes que quemarlo, ¿vale? Por muy poderosa que sea la pistola vas a disparar a ciegas, ¿vale? Y eso me viene un poco el tema de ¿y cómo hemos estado tratando el cáncer hasta ahora, más o menos? ¿Cuáles han sido las terapias más clásicas y que todos seguramente escuchéis? La quimioterapia, la radio, la cirugía, ¿vale? Todas ellas son muy válidas y todavía siguen, o sea, están en los protocolos de tratamiento actuales porque son muy importantes, ¿eh? No digo que no funcionen o que estén obsoletas. El problema que tienen es que se basan en un mantra un poco peligroso, y me vais a entender ahora. El mantra de todo esto es que las células cancerosas se dividen más rápido que las de tu cuerpo, ¿vale? Entonces, para que me entendáis, imaginaros que hay aquí 100 personas y tienen que pasar al otro lado, ¿vale? Si pasas, perfecto. Si te caes, te mueres, ¿vale? Va a haber gente que va a ir corriendo y va a haber gente que va a ir despacio. La gente que va despacio son las células de tu cuerpo y las que van corriendo son las células tumorales. Lo que hace la quimio y la radio es poner neumáticos en el medio. El que vaya corriendo se va a caer seguro. El que va andando y despacio va a seguir vivo. ¿Me explico? Es decir, lo que se traduce la quimio y la radio es en infundir daño a las células de tal manera que si tienes una tasa de reproducción muy rápida, te acabas muriendo. Y es lo que le aplica al cáncer. Problema, que hay células en tu cuerpo que también se reproducen rápido, pero porque se tienen que reproducir rápido. Las células de vuestra médula ósea necesitan estar en continuo cambio y además rápido. Por eso cuando te ponen quimio también te estás un poquito inmunodeprimido, ¿vale? Y te encuentras mal por todo esto, porque te está afectando también a tus células de crecimiento rápido, las células del folículo piloso. Estas se dividen rápido, por eso se cae el pelo, ¿vale? Todo lo que se te divida rápido se cae. Entonces, ese es el problema, que la quimio, por ejemplo, no distingue bien entre las células tumorales y las células sanas, que se están dividiendo rápido. Es muy inespecífico. Metemos una bomba a una mosca, digámoslo así. Bueno, no es una mosca, pero estamos disparando demasiado. La radio, aunque es cierto que ahora está la protonterapia, que está muy interesante, que es cada vez más específica, pero al final, para la radio tienes que saber dónde está el tumor y si está difuminado, ¿qué pasa? ¿Vale? Y la cirugía le pasa un poco lo mismo. La cirugía te quita lo gordo, lo grande. Pero ¿qué pasa con las células microscópicas? Todo empieza con una. Con que te dejes otra, ya es otro foco de inicio, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues aquí es que falta una pieza fundamental en este puzzle. Y es, recupero asterisco con corazón, ¿vale? ¡Chup! Recupero las capas. Y es que todos los días os he dicho que tenemos fallos genéticos. Las células están aplicando capas de protección. Pero es que hay una capa superior, que es la madre de las capas, que es vuestro sistema inmunológico. Quien se ría de la diapositiva de Érase una vez la vida, que sepáis que la calidad científica de esta serie de dibujos animados es impresionante. Porque que sepáis que puedes coger un libro de inmunología actual y los conceptos que aborda la serie están perfectamente cubiertos. Lo digo por si alguien lo quiere poner a los niños o vérsela, pues yo me la veo, ¿eh? No sepáis. La capa que os estoy hablando es del sistema inmune. Entonces, recuperando el asterisco corazón, la célula se intenta reparar, la célula se intenta destruir, las células de al lado intentan matarla y si todo eso falla, está la policía del cuerpo. Llega la policía y dice, su carné HLA. El HLA es el me sale en inglés, Human Leukocyte, antígeno de leucocitario humano, ¿vale? Entonces, es vuestro DNI, ¿vale? De hecho, esta molécula es la que está implicada en
los rechazos de los trasplantes, porque cuando le pones un órgano a otra persona no tiene el mismo HLA y eso le confunde a vuestras defensas y atacan al órgano, ¿vale? Entonces, con el tumor pasa algo parecido. La célula tumoral cambia el DNI y cuando llega la policía dice DNI, está perfecto, me da igual si lo tienes o no, muerta. Y se la carga, literalmente. Entonces, la policía del cuerpo está continuamente patrullando, ¿vale? Y tenemos varios tipos de... Bueno, aquí está los distintos tipos de células, que si recordáis las series, tenemos los linfocitos, que son los que soltaban los anticuerpos, tenemos los monocitos, los macrófagos, los granulocitos y, bueno, los anticuerpos no son células, son las moléculas que sacan los linfocitos B, ¿vale? Pero bueno, eso ya hablaré un poquito más adelante. Entonces, vuestras defensas patrullan, detectan lo extraño y lo eliminan, si lo consideran que lo tienen que eliminar, ¿vale? Y entonces hay aquí un pulso, siempre se produce un pulso. Cuando estáis enfermos, pues tenéis un resfriado, tenéis diarrea, estáis malitos porque tenéis una bacteria, es porque vuestro sistema inmune está trabajando y le está pidiendo al cuerpo energía. Quiere que te tumbes en la cama para que toda la energía de tu cuerpo se redirija a la defensa del cuerpo. Por eso sentís mal, ¿vale? Por eso sube la fiebre, bueno, se empiezan a desarrollar una serie de mecanismos que no solamente es la lucha celular, sino también hay una lucha química, ¿vale? Contra el agente que te esté metiendo. Y el cáncer es uno de ellos. El cáncer es detectado por vuestras defensas y es eliminado sin piedad, además, ¿vale? Entonces, la pregunta de oro es, claro, ¿cómo es posible que hayamos estado tratando al cáncer si tenemos dentro de nosotros todo un sistema celular hipercompleto y complejo que lucha con él todos los días? Y no lo estamos viendo qué están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el sistema inmune no elimina siempre al cáncer? Esa es la gran pregunta. Si el sistema inmune está patrullando y está destruyendo al cáncer, ¿por qué aparece al final el cáncer? ¿Qué hace la célula tumoral para evadir esa barrera última que tenéis? Lo he dividido en 3 grandes bloques. Luego voy a ir al detalle, lo siento, pero hay que meter un poco de cosa molecular. Luego lo veremos. Pero a grosso modo, el cáncer mina la moral de vuestras defensas, literalmente. Las deja hechas polvo, las deja sin moral, las deja inactivas, las inhiben. Aprende a esconderse, literalmente. Es que se esconde. ¿Os acordáis cuando os he dicho enséñame el DNI? Pues la célula tumoral mira para otro lado y dice yo no tengo DNI. Soy una célula de esas que no necesitan DNI. Hay células en vuestro cuerpo que no necesitan el DNI, como los hematíes. Las células rojas no necesitan este DNI, digámoslo así. Entonces el cáncer dice, pues yo no sé nada. Y entonces él no lo ve, literalmente vuestro sistema inmune no lo ve y se va a otra parte. Y hay veces que sí que lo ve, pero es que el cáncer es más fuerte que vuestra propia defensa. O sea, es que hay veces que el sistema inmune dice muérete y la célula dice no me voy a morir. Encima te voy a matar yo a ti y no van a pasar el resto de refuerzos que estás pidiendo. Literal, pasa así. O sea, hay situaciones en las que el cáncer es capaz de bloquear nuestras defensas, matarlas. Ahora os explico un poco cómo es eso, no las mata directamente. Y encima le bloquea el paso, para que no pueda entrar a defendernos. Entonces, no es un problema de que tengamos una falta de inmunidad. El problema es que no están actuando, porque el cáncer las está parando. Me explico, la célula cancerosa es capaz de detener a nuestro sistema inmune. Y es lo que he recogido un poco aquí, y aquí viene el detalle, ¿vale? Vamos a ir un poco, porque es que me gustaría, porque si repasamos estos puntos, vamos a entender lo que es la inmunoterapia enseguida, ¿vale? Mirad, lo primero que hace es que es un tramposo, es que hace trampas, literalmente, ¿vale? Entonces, lo primero que hace el cáncer es
no ser reconocido. Pierde los antígenos tumorales y reduce el HLA, ¿vale? Que es lo que es, MHC, HLA es lo mismo, ¿vale? Es decir, se quita el DNI y encima, bueno, me voy a parar ahí un segundo. Los antígenos tumorales. Cuando una célula tiene una mutación, puede tener en la superficie una molécula que es totalmente extraña a vuestro cuerpo. Si eso lo ve el sistema inmune, se la carga enseguida. ¿Pero qué hace? Las esconden dentro, esos antígenos. Esos antígenos que vuestro sistema inmune podría identificarlo y destruirla, las esconde. Y encima el DNI, el HLA alterado que tiene, lo esconde también. O sea, es una experta en esconderse. Apaga los linfocitos. Los linfocitos tienen un montón de rutas de regulación. Tenemos que entender que nuestras defensas... No os habéis parado a pensar una cosa. Nadie se para a pensar en esto. ¿Cómo lechugas un linfocito sabe que algo es anómalo y malo? Quiero decir, cuando tú te comes, yo qué sé, una vaca, no entera, pero si te comes un filete, ahí tienes células que no son de tu cuerpo cuando las estás comiendo. ¿Cómo sabe el sistema inmune que eso es comida y no es una célula mala? ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, hay una serie, y esto también sale en la serie de dibujos animados, vuestras defensas pasan por un proceso de entrenamiento súper exhaustivo para identificar lo que es vuestro, lo que es del exterior pero no es malo y lo que es malo. ¿Sabéis lo que pasa cuando ese sistema de regulación falla? Las alergias. Claro, entra algo anómalo y encima lo está identificando como malo. Alergia al canto. Otro tipo de fallo de ese sistema de control es las enfermedades autoinmunes. Es decir, se equivocan nuestras defensas y en vez de atacar algo malo, atacan nuestras propias células. Esas son las enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, ¿vale? Ese tipo de enfermedades son enfermedades de fallo del sistema inmune. Entonces, la célula del cáncer se aprovecha de eso y utiliza los mecanismos de inhibición a su favor. Y dice, que yo soy una célula importante, a mí no me mates. Y entonces manda señales, se llaman checkpoints. Se llama checkpoint porque vuestro sistema inmune hace un chequeo. Es decir, hace un punto de chequeo. Es decir, ¿te mato o no te mato? Si me presentas eso, no te mato. Y la célula cancerosa hace, aquí está, a mí no me mates, que te estoy expresando esto y te relajo, te dejo tranquilito y sigue con otra célula que yo estoy bien. ¿Vale? Entonces, el cáncer apaga vuestras defensas. También crea un entorno inmunosupresor. No solamente lo que expresa en superficie, sino todo lo que tiene alrededor, libera un montón de citoquinas y de metabolitos, es decir, de productos químicos, que lo que hacen es que cuando entran las defensas a atacar, se apagan. Se apagan porque ahí ven que el entorno no es favorable para atacar. El sistema inmune necesita un entorno en el que pueda desarrollar todos sus ataques. Con esas citoquinas en el medio, ya os digo yo que según entran, se duermen. Reclutan células supresoras, es lo que os estaba diciendo en el tema de las alergias y demás. Hay una policía, de la policía, es asuntos internos, tenemos un asuntos internos dentro, ¿vale? O sea, nuestra policía tiene policía. Células T reguladoras, células mieloides supresoras también. Entonces, todas estas células actúan de policía. Os pongo un ejemplo. En esa escuela que os he dicho, en donde los linfocitos se están entrenando, vuestras defensas se están entrenando para ver si algo es malo o algo es bueno, si detectan que es bueno, o sea, si se equivocan, viene una célula y la mata. No se pueden equivocar durante el entrenamiento, ¿vale? Es lo que se llama la maduración inmunológica. Es decir, hay sitios de maduración donde vuestras defensas se entrenan y hay unas células que son las profesoras. Si un alumno se equivoca, se lo carga. Tú no puedes, o sea, tú acabas de identificar que la célula de la piel te la vas a cargar. No puedes salir al torrente sanguíneo a defender el cuerpo, porque es que te vas a cargar la piel, así es que se la carga, ¿vale? Entonces, lo que hace el cáncer es que dice,
asuntos internos que hay que protegerla. Dice a todas vuestras células reguladoras que la protejan. O sea, que tiene a la policía en contra de nuestras defensas. Agota los linfocitos. Los linfocitos, vuestras defensas, luchan y no ganan. Y siguen luchando, y siguen luchando. Pero la tasa de crecimiento del cáncer es más rápido de la tasa de muerte de vuestras defensas. Es decir, la cantidad de células del cáncer que matan vuestras defensas es más baja que lo que es capaz de crecer. Y eso genera una situación de agotamiento, porque los linfocitos que están luchando se tiran ahí luchando durante meses. Y eso produce un agotamiento inmunológico. Recordad, las células tumorales son inmortales, pero vuestras células envejecen. Con lo cual se produce una situación de desventaja en el tiempo, en el que si estás luchando continuamente, al final acabas exhausto y cada vez matas menos, te ralentizas, y matas menos y te ralentizas, y el cáncer sigue creciendo. Sigue creciendo y sigue creciendo exponencialmente. ¿Vale? Es lo que se llama el agotamiento o bueno, me sale en inglés otra vez, perdón, células exhaustas. La célula se queda con una característica exhausta. Resisten la muerte celular. Recordad, llegan vuestras defensas, tú te mueres. No, no me muero. No me muero. Simplemente bloquean. Cuando una célula va a entrar en apoptosis, es igual, una cadena. Es una cadena de eventos que se produce. En inmunología siempre lo decimos que es el hombre al que empujas al precipicio, ¿no? Una célula puede estar aquí a punto de morirse y llega el sistema inmune, la empuja y se murió. Pero si estás aquí y te están empujando, pues ya me puedes empujar fuerte porque no me voy a morir. ¿Me explico? Es decir, baja el umbral de activadores para que la célula se muera, ¿vale? Es decir, impide, o sea, resiste las señales que están mandando vuestras defensas para que las células se mueran. O sea, no solamente están ganando en que se reproducen más rápido, sino que encima no son capaces de poder destruirlas, ¿vale? Y por último, y a mí esta es la que me hace más gracia, porque ¿cómo es posible que haya llegado a ese tipo de evolución dentro de nuestro cuerpo? Modifican nuestro cuerpo para que físicamente no puedan entrar nuestras defensas. O sea, el cáncer hace que las células que tiene alrededor se compacten y modifican los capilares sanguíneos para que nuestras defensas no sean capaces de llegar hasta ahí. Los linfocitos que entran en primera línea de combate se les suele llamar TILs, linfocitos de infiltración tisular, no son capaces de llegar. Y si no son capaces de llegar, no hay nada que hacer. ¿Me explico? Eso sigue creciendo. ¿Vale? Pues sí, el cáncer hace trampas, en el fondo, pues no está jugando limpio. Pero, y aquí viene el tema de la inmunoterapia. ¿Quién dice que nosotros tenemos que jugar limpio? O sea, hagamos trampas también. Fastidiémosle el juego al cáncer. Y aquí entra al juego todos los puntos donde se trabaja en la inmunoterapia. ¿Que el cáncer no quiere ser reconocido? Vacunas terapéuticas. Dar al sistema inmune una diana clara. Sacamos al tumor, esta molécula es exclusiva del tumor. Creamos una vacuna, se la ponemos al paciente y el sistema inmune ya sabe lo que tiene que buscar. Primera barrera resuelta. También entran en juego los CAR-T. Los CAR-T, ahora os explicaré, porque el CAR-T también sabe a dónde tiene que ir. Yo los llamo, son las células que evitan todo tipo de burocracia. Ahora os voy a explicar lo que son los CAR-T, pero es una célula que me encanta porque la hemos modificado genéticamente para que se salte todo el papeleo. Ya lo veréis porque ahora os lo explico. ¿Que apagan a los linfocitos? Pues vamos, no solamente... A ver, aquí una cosa, y espero que no os explote un poco la cabeza. Dirás, pues si apagan a los linfocitos, vamos a activarlos. No, cuidado. Activar el sistema inmune es peligroso. Porque cuando hacemos una activación, es difícil activar solamente en un punto. Vamos a hacer una activación sistémica. Recordar, alergias, enfermedades autoinmunes. Hay que tener cuidado de activar, porque podemos activar a esos alumnos de la escuela que se están equivocando, los podemos activar sin querer. Y entonces nos montamos un lío que ya ni te cuento. Entonces, ¿qué hacemos? Inhibir
la inhibición. Es decir, si apaga el linfocito, inhibimos a lo que está apagando. ¿Que saca estas moléculas para inhibir? Bloqueamos con anticuerpos antimoléculas bloqueadoras. Y bloqueamos el bloqueo, ¿vale? Quitamos el freno del sistema inmune. Otra barrera resuelta. ¿Que crea un entorno inmunosupresor con citoquinas que están inhibiendo? Fenomenal. Hacemos algo parecido que antes. Más bloqueadores de los bloqueantes. Bloqueamos el bloqueo para que no bloquean a nuestro sistema inmune. Y es que no estamos haciendo una activación genérica, estamos bloqueando. Si no hay nada y está todo bien, no se va a bloquear. Pero si hay alguien que está bloqueando donde no debe bloquear, parado. Que reclutan células a los de asuntos internos, que están reclutando a los de asuntos internos. Aquí sí, nos cargamos asuntos internos, literalmente. Bloqueamos a las células, básicamente mandamos inhibidores de las células a la policía de la policía, la inhibimos o nos la cargamos directamente. Oye, macho, que estás parando al que tiene que hacer su trabajo, le estás parando los pies, por favor, quítate del medio. Básicamente ese es el mensaje. Eliminamos los aliados del tumor. Reactivamos a las células agotadas. Es decir, básicamente esto es un conjunto de todo lo anterior. Bloqueamos la inhibición, creamos un entorno más favorable y le metemos un poquito de terapias combinadas con algunos metabolitos para engorilar directamente a las células, ¿vale? Y para que se vuelvan a reactivar. Es decir, jugamos un poquito de trampas en el que una célula exhausta intentamos recuperarla, que vuelva a realzarse y que siga trabajando y destruyendo células tumorales, ¿vale? Aquí viene una de las más importantes, que se ha desarrollado en los últimos años y de manera además exponencial. Resistir la muerte celular. Asegurémonos de que el golpe sea efectivo. O sea, nada de un puñetacito flojito. Un golpe en todo el mentón. Es decir, anticuerpos biespecíficos y CAR-T-cell. Os explico un poco lo que es una CAR-T-cell. Una CAR-T-cell es que sacamos de vuestro cuerpo, sacamos a la policía y la tenemos en una probeta. O sea, vuestro cuerpo, o sea, si una persona tuviera cáncer, se extrae sus defensas y se las sacan a un tubo de ensayo. Y lo que se hace es que se las modifica genéticamente. ¿Por qué? Mirad, y este es el trámite burocrático del que os hablaba. Cuando llega una célula de vuestras defensas e identifica el cáncer, dice, aquí hay cáncer. De aquí, mirar todos aquí. Entonces, ¿qué hace? Dice, perdona, ven aquí. Y llama a otro linfocito. Bueno, células dendríticas, monocitos. Eso es una combinación celular. Llama a otro y dice, ¿esto es cáncer? ¿A que sí? Sí, amigo. Llaman a otra célula. ¿Confirmamos muerte? Confirmamos. Clash. Y se la mata. ¿Vale? Es decir, vuestras defensas tienen que pedir como autorizaciones para hacer sus actividades. El CAR-T-cell no pregunta a nadie. En cuanto ve una célula tumoral, se la carga. No pregunta a nadie porque tiene el lugar de reconocimiento, tiene bloqueado todas esas líneas de pregunta a otras células o de control. En cuanto encuentra el antígeno que le hemos puesto, que el antígeno se lo hemos puesto nosotros derivado de las terapias de vacunas, en cuanto encuentra, destruye. Encuentro, destruyo, me da igual, no hace preguntas, es como una especie de Robocop, ¿vale? Si en cuanto encuentra una célula mala, la destruye, ¿vale? Los anticuerpos biespecíficos son también muy interesantes porque es un anclaje. Por un lado, tiene una molécula de reconocimiento del tumor y por el otro lado de vuestra defensa. De tal manera que les hace una cita, básicamente, las engancha y las deja juntas. Claro, en cuanto juntas una célula tumoral con una célula de la defensa, dice, ¿qué pasa, compañero? Y la mata también, claro. Estás favoreciendo la interacción celular. Es decir, si la célula tumoral estaba aquí en el proceso de apoptosis, con el biespecífico le empujas hasta el fondo y lo matas. ¿Vale? Se llaman BiTEs, ¿vale? Porque les ponen CAR a estos, les ponen un poco nombres un poco así, ¿no? CAR, el otro es BiTE,
Pero bueno, son un poco las terapias que se están utilizando para este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, finalmente, pues impedir la entrada. Con el tema de la entrada, pues se juega un poco a abordarlo de distintas áreas, ¿no? Se combina la inmunoterapia con angiogénicos. Los angiogénicos que saca el cáncer es la capacidad que tiene de modular nuestros vasos sanguíneos. Entonces se bloquea eso, se combina con inmunoterapia y al final hace la vida imposible para que cree ese estroma denso en el que no pueden entrar las defensas, ¿vale? Entonces, claro, esto es la inmunoterapia, es decir, recuperar las funciones que el cáncer está bloqueando a vuestro sistema inmunológico. ¿Es milagroso? No, no es milagroso, pero es cierto que funciona muy, muy bien, sobre todo si lo combinamos con las terapias anteriores. O sea, es cierto que a la inmunoterapia a lo mejor le cuesta quitar un tumor de 2 kilos, pero si quitas con cirugía los 2 kilos y las células que quedan le metes inmunoterapia y la combinas con quimio, le acabas de meter un bofetón que difícilmente se va a recuperar. Y es que el tema es que todo esto es muy genérico, pero la inmunoterapia es un francotirador. Va justo donde ha quedado algo. Con lo cual es como el barrendero. Te limpia de lo poco que haya podido quedar de todas las terapias anteriores. Por eso se están incluyendo cada vez más en los protocolos de tratamiento del cáncer, ¿vale? Es cierto que en las primeras fases pues, han entrado, pues, como todo tratamiento, tiene que seguir una serie de protocolos, ensayos preclínicos, ensayos clínicos, ensayos de seguridad y demás, pero cada vez más se están viendo. Uno clásico que ha estado siempre y con el que he trabajado yo mucho es el rituximab, que, bueno, ya lo veréis, es un anticuerpo, no es tipo BiTE, pero es un anticuerpo que ayuda a identificar al tumor, digámoslo así, ¿vale? Entonces, claro, aquí entra una parte muy importante. ¿Y cómo sé yo la inmunoterapia que tengo que aplicar? ¿No? Porque, claro, os he dicho antes que es muy importante saber el tipo de cáncer que es. Claro, distintos tipos de cáncer, no todos los cánceres hacen todo. Unos son más especialistas en esconderse, otros son unos especialistas en reclutar células supresoras, otros hacen otra cosa. Y además, en distintos grados. Necesitamos entender cómo es la célula tumoral para aplicarle el tratamiento correcto. Es un poco terapia personalizada. No solamente ya por el tipo de tejido, sino por el propio individuo. Yo he trabajado mucho con mielomas y era curioso porque la misma enfermedad, el mismo tratamiento, y había gente que salía perfecta y había gente que seguía con la enfermedad. Porque es que depende mucho de cómo responde el sistema inmune, qué tipo de célula cancerosa es, cómo está evolucionando, cómo está modificando el entorno, cómo está inhibiendo la supresión. Todo eso hay que revisarlo antes de empezar y ver bien qué está pasando, ¿vale? Entonces, para cada tipo de cáncer necesitamos saber cómo son las células cancerosas, qué células del sistema inmune son las que están combatiendo, porque recordar, tenemos muchos tipos de defensas, pero necesitamos saber quién está combatiendo. Si no sabemos quién está combatiendo, ¿cómo le vamos a inyectar la dosis de esteroides? ¿Vale? Necesitamos saber qué células. Y lo tercero, ¿por qué lechugas estáis perdiendo, chicos? ¿Vale? O sea, vamos a ver quién es el malo, vamos a ver quién está luchando y vamos a ver por qué está perdiendo. Y a partir de aquí, sabiendo esa información, metemos la pauta de tratamiento. No es que se haga esto todos los días a una persona, esto obviamente se engloba en ensayos clínicos y se determinan patrones y protocolos de tratamiento en función de las características, ¿vale? Es cierto que hay momentos en los que se puede personalizar mucho este tipo. Te pueden hacer una vacuna específica, te pueden diseñar un CAR-T-cell para ti, digámoslo así, ¿vale? Entonces, esta terapia se puede personalizar muchísimo. Entonces, aquí aparece el feo. Y aquí vamos a poner la parte técnica. Y es que yo quería presentaros, porque es también donde trabajo,
una de las tecnologías más... O sea, yo sé que hay aquí gente de astrofísico, no sé, astrofísicos, gente que está con el telescopio, hay cosas que están ahí a millones de años luz. Yo os cuento lo que es un citómetro y luego me contáis si es impresionante. Yo estoy fascinado con lo que hemos llegado, con lo que somos capaces de hacer con un citómetro de flujo, ¿vale? Y ahora lo vais a ver, o espero que lo entendáis. Os he dejado aquí un par de imágenes para que veáis lo que es un citómetro, para que le pongáis cara. Hay de distintos colores, de distintos tamaños. Para que os hagáis una idea, es como un aparatito, veis que siempre van acompañados de un ordenador, y es un aparatito que tiene pues el tamaño como de un horno, ¿vale? Es como el tamaño de un horno, ¿vale? Entonces, la citometría, vais a ver el por qué ha ayudado tanto. No digo que la citometría sea la única tecnología que ayuda en todo esto. Es una de las más importantes, incluso. Ahora vais a ver una cosa que he puesto que a mí también me parece muy curioso. Pero es una tecnología que ha ayudado muchísimo en todo esto. Tanto en identificar al cáncer, como identificar al sistema inmune, como identificar quién está combatiendo y quién no está combatiendo, ¿vale? Vamos a ver un poquito de chapa de tecnológica de lo que es la citometría de flujo, pero luego espero que podamos analizar juntos y lo vais a entender. O sea, luego me vais a hacer un diagnóstico clínico vosotros simplemente entendiendo un par de conceptos, ¿vale? Voy a ver si lo consigo. Entonces, principio de la citometría, ¿vale? Pues mirad, todo comienza con la extracción del tejido que quieres estudiar, sangre, un ganglio, lo que sea. Lo maceras y haces una extracción celular. La sangre es fácil porque ya es líquida. Normalmente es el tejido que más le gusta a la citometría, la sangre, porque ya está preparadito, bien envasado ya, ¿vale? Pero bueno, se pueden hacer todo tipo de tejidos. Yo he visto citometría hasta de hueso. Pero bueno, haces la extracción celular y cuando tienes las células, las marcas, las tiñes. ¿Cómo las tiñes? Con anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos. José Antonio me acaba de hablar en chino, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, para que me entendáis, mirad. Yo soy capaz... imaginaros que esta sala es una célula. Y cada uno de vosotros sois una molécula de la célula, ¿vale? Habrá en torno, yo qué sé, 50, 60, los que estamos aquí. Yo soy capaz de identificar a mi mujer que está ahí y que además se está poniendo roja, con lo cual la estoy marcando, ¿vale? Un anticuerpo identifica la molécula en la célula, a pesar de que hay un montón, va justo a donde tiene que ir. Y encima lleva una banderita de color que la identifica. Con lo cual yo las células las puedo marcar dependiendo de la molécula que tiene en superficie, de azul, amarillo, azul, rojo, naranja, verde. Le pongo coloritos, literalmente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estas dos comparten el azul, pero es amarilla y esta roja. Vale, pues por compartir el azul, yo sé que son CD3, que es linfocitos T. Y como esta es amarilla, es un linfocito T8, y como esta es roja, es un linfocito T4. ¿Entendéis cómo va el juego? Es decir, dependiendo del color que se una a la célula, sé qué tipo de célula es. Y esto aplica tanto para el cáncer como para vuestras defensas. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes las células marcadas, la metes en la aguja de aspiración, el citómetro baja la agujita y empieza a aspirar. No os asustéis, es fácil, ¿vale? Las células son aspiradas y pasan por aquí, esto se llama la cámara de flujo, ¿vale? Aquí está el flujo de la citometría, aquí está el flujo de la citometría de flujo, ¿vale? Lo que se establece aquí es un flujo laminar continuo, en otras palabras, es como si tiraseis del váter, ¿vale? Se tira de la cadena, se forma una especie de torbellino y las células pasan por ahí. Pero pasan de una en una. Las células pasan en fila india, ¿vale? Las células pasan en fila india y aquí hay un láser
preparado para darles. En cuanto les da el láser, todas las bombillitas que tenían puestas se encienden. Y en cuanto se encienden las bombillitas, salen un montón de colores hacia los detectores. Luego los detectores tienen aquí un montón de filtros y de cosas, de espejos dicroicos se llaman, pero bueno, tienen un montón de filtros y demás que hacen que cada detector pille la célula. Ejemplo, esta de aquí. A ver, una que sea fácil. Esta, verde. O bueno, esta que tiene dos. A ver si he puesto el azul. Sí. No es exactamente así, pero bueno, con la venia de los científicos que hay aquí me voy a saltar el forward side scatter y voy a decir una cosa que no es correcta, pero bueno. Imaginaros esto. Esta que pasa por el citómetro. Azul y amarillo. Pasa. ¡Pa! Le impacta el láser. Se enciende azul y amarillo. Pasan todos los colores. ¿Tiene azul? Sí. ¿Tiene verde? No. Pasa. ¿Tiene amarillo? Sí. ¿Tiene rojo? No. Sí, no, sí, no. ¿Me explico? Con lo cual, acabamos de identificar que esa célula tenía CD3, CD8, no tenía CD19 y no tenía CD56. ¿Vale? Así es como funciona la citometría. ¿Alguien se atreve? Vamos a hacer un poco de interacción. Así. ¿Alguien se atreve a decirme cuántas veces por segundo, los que hayáis hecho citometría, silencio, cuántas veces por segundo es capaz de hacer el citómetro esto? Un número, soltar uno. 15, 20, 100, 50. ¿Cuánto? 5.000. Casi. Casi. Esto lo hace 30.000 veces en un segundo. Esta es la fuerza de la citometría. Somos capaces en citometría de analizar hasta 20 millones de células en 10 minutos. Lo que me permite detectar casi todo. Hay una aplicación que luego voy a enseñar que se llama enfermedad mínima residual, que consiste en estudiar cuánto de limpio se ha quedado un tejido después de un tratamiento. Yo trato, limpio el tumor, ¿cuánto ha quedado ahí? ¿Ha quedado algo? Bueno, voy a coger 20 millones de células y voy a ver si veo algo. En citometría, de esos 20 millones de células somos capaces de identificar perfectamente y correctamente 20 células de entre 20 millones. Eso es una sensibilidad de 10 a la menos 6. Somos capaces de identificar un evento patológico en 1 millón de células. ¿Vale? Eso es la citometría que se llama de alta sensibilidad. Y es muy importante porque prácticamente no solamente la citometría se utiliza para enfermedad mínima residual, hay otras técnicas moleculares, genéticas, pero es cierto que la citometría es la más abierta, la más laxa, porque permite identificar cualquier cosa. La enfermedad mínima residual de genética necesita marcadores genéticos y para eso necesitas saber lo que estás buscando. En citometría no hace falta saber lo que estás buscando, tú pones marcadores y buscas. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Pero bueno, esto está metido en todos los protocolos de tratamiento. Cuando una persona va a revisión y le sacan médula ósea o le sacan sangre, normalmente le hacen una citometría de alta sensibilidad. Que sepáis que aquí en la Comunidad de Madrid y por toda España hay un montón de citómetros y de citometristas en los laboratorios. Es cierto que más en los hospitales grandes, pero hay laboratorios, en el laboratorio de Mato o en el laboratorio de Inmuno, hay un citómetro haciendo enfermedades mínimas residuales, vamos, casi todos los días. ¿Vale? Porque es muy importante saber si el tratamiento ha tenido efecto o no. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay enfermedad, te meten en una pauta de tratamiento y si no hay enfermedad, te meten en otra. ¿Vale? 30.000 eventos por segundo. Hay citómetros, os voy a dejar un poco más locos, hay citómetros que son capaces de ir más allá. ¿Y sabéis cómo lo hacen? El ajuste fluídico no lo hacen con líquidos, lo hacen con sonido. ¿Sabéis esto de los órganos? ¿Sabéis cómo el principio no me acuerdo bien cómo es el principio físico? Los órganos de las iglesias, cuando tocan, el polvo se queda en el centro. Es por un tema físico, no me preguntéis por la física, que esa la probé de milagro, pero básicamente
hacen lo que se llama, esto es un enfoque fluídico, y hay citómetros que para ir más rápido hacen un enfoque acústico, se llama. Mediante el sonido, ondas físicas hacen que la célula se alinee y eso permite ir más rápido, ¿vale? Tiene como todas las tecnologías tienen su ventaja y su desventaja. No las voy a explicar aquí porque me tiraría, ni se sabe. Bueno, ¿y cómo se ve todo esto? Pues mirar, cuando la célula ha pasado, ¿vale? Voy a ver cómo voy de tiempo, porque me estoy aquí enrollando, yo aquí feliz conmigo mismo, queda poco. Cuando... Voy a apretar un poquillo. Las células las hemos marcado, ¿y qué es lo que se ve en el citómetro? Esto. Esto es lo que se ve, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto se llama en citometría dot plot, que no es otra cosa que una gráfica de 2 dimensiones, en donde estudias todos los parámetros estos. Pues aquí tengo 4, pues puedo poner este con este, este con este, este con este, este con este, puedo hacer combinaciones y lo que veo es esto. De tal manera que es muy sencillo. Si esto se viene para acá, es que estas células son positivas. Si esto se sube para arriba, positivo. Si está aquí es que es positivo para este y positivo para el otro. Doble positivo, positivo para el antígeno A, positivo para el antígeno B, doble negativo. Y con eso se hacen los fenotipos. Voy a hacer el ejercicio de análisis con vosotros, ¿vale? Va a ser fácil. A ver si lo sacamos. Primera pregunta. En base a todos los conocimientos que tenemos de citometría ahora mismo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién? ¿Este por qué? Porque no hay aquí células. Pues ha ido todo para allá. Vais a entender el concepto de la citometría en un plumazo. Voy a hacerlo otra vez. Ahora os voy a poner 5 sanos y un enfermo. ¿Quién está enfermo? Ese está muy mal, sí. La citometría consiste en aprendernos, o sea, el citometrista lo que hace es aprenderse todos los patrones de normalidad con todos los marcadores posibles. De tal manera que cuando se enfrenta a algo anormal, lo identifica. Es decir, un buen citometrista se dedica a estudiar todos los marcadores que existen con todos los posibles tejidos y estudiarse los patrones para que en cuanto encuentre algo como esto, sepa lo que es. Esto es una leucemia aguda que te da en la cara, te da una bofetada, pero bueno, si podéis observar, el CD34 es una molécula que identifica células de estadio temprano en vuestra médula ósea. Eso quiere decir que es una leucemia muy inmadura. En otras palabras, una leucemia aguda. Si la célula es más madura, más viejita, es una leucemia crónica. En este caso es una leucemia aguda, muy común en los niños. Y, como veis aquí, está afectando al patrón madurativo de los monocitos que están en verde. Se han ido. Algo está pasando ahí, ¿vale? O sea que no solamente me está dando datos la citometría de cómo es la enfermedad, sino que me está informando de cómo está vuestro sistema inmune y lo que está pasando. ¿Puedo hacer el estudio de citometría para ir directamente a localizar el tumor o puedo ir directamente a estudiar al sistema inmune? De hecho, hay combinaciones de estudios y demás, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y os meto un par de conceptos más, porque es que a la gente le hace mucha gracia. En citometría hay un vocabulario. En citometría tenemos nuestro propio vocabulario, nuestro propio diccionario. Cuando hacemos una selección, se llama gateo, de gatear, pero no estamos gateando. ¿Por qué? Porque cuando haces una selección en citometría se dice que has abierto una puerta, una gate, y entonces en inglés es gating. Nosotros los españoles hemos cogido, pues esto gatear, tío. Ya está, lo castellanizamos todo. Pues esto, de hecho es como se dice, gatea estas células. Gatear estas células se dice seleccionar, ¿vale? Eso es positivo, esto es negativo, y esto es una cosa que quiero que lo guardéis, por si acaso sale la pregunta del trivial, que nunca sale, siempre jugamos al trivial y nunca sale esta pregunta, no sé por qué no. ¿Veis que estoy diciendo muchas veces CD4, CD3, CD19, CD45, CD34? Así es como se denominan a las moléculas que tiene el sistema inmune que tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, el HIV, el virus del SIDA, se une al CD4 para entrar.
¿Vale? ¿A que no sabéis quién le ha puesto nombre a todas esas moléculas? La citometría. ¿Por qué? Porque si aquí hay una nube positiva y aquí hay una nube negativa, esta nube se está diferenciando del resto de nubes. ¿Me explico? Es lo que se llama en inglés cluster versus cluster. Clúster de diferenciación número 34. Cluster of differentiation number 34 o CD34. Y eso se aplica, está en todos los libros de inmunología. Cuando empezáis a mirar todas las moléculas, la que ha puesto nombre a todas las moléculas inmunológicas, la mayoría, no todas, pero muchas de ellas vienen de la citometría. Porque se fueron identificando moléculas que generaban clúster en un citómetro y le fueron poniendo números. Actualmente estamos en torno al CD600, por ahí hace mucho que no reviso el listado, ¿vale? Según el número que os he dicho, podéis haceros una idea de la cantidad de combinaciones que tiene que estudiar un citometrista en un laboratorio hematológico. Estamos hablando de que tiene que estudiar en torno a 40 marcadores en unos 4 o 5 tubos por persona. Para que os hagáis una idea, en un estudio tendría que analizar unos 182 plots y aprenderme todos los patrones. O sea que eso es complicado. Vamos a hacer un fenotipo de una leucemia. Mirad, ¿cómo se trabaja en este área? Pues básicamente tú has hecho un panel con distintos marcadores, lo pasas por el citómetro y simplemente empiezas a poner máses y menos. CD200, olvidaros de los marcadores, son números, ¿vale? Luego ya el que quiere indagar en lo que significa cada marcador, pues bueno. 200, recordar, las células malas son las moradas, así es que nos fijamos en las moradas. 200, positivo débil. 34, positivo. Kappa, negativo. Lambda, negativo. Siguiente grupo de plots. 10, negativo. 5, negativo. 38, positivo. 20, heterogéneo. hay mucho Cuando veo algunos informes me río mucho de la inventiva de la gente a la hora de clasificar lo que están viendo con sus ojos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de lo que es la automatización de los procesos de análisis, que es otro área que, bueno, podríamos estar aquí hablando de milenios. Forward Side Scatter, ¿me habéis escuchado hablar de Forward Side Scatter? Forward Side Scatter es tamaño y complejidad, ¿vale? Tamaño, me creéis, más grande que un linfocito, más pequeño que los granulocitos. Tiene un 45 de baja expresión y tiene un 19 altito. Ligeramente más grande que un linfocito, 45 bajo, 19 positivo, 200 bajo, 34 positivo, kappa negativo, lambda negativo, 10 negativo, 5 negativo, 38 positivo, 20 bajo. Nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, miramos el libro, nos lo leemos y te dicen que ese fenotipo coincide con el de neoplasias de precursores B. Leucemia aguda tipo pro B porque el CD10 es negativo y ya tienes tu terapia que tienes que poner. Así funciona el tema. Eso para identificar al cáncer, pero es que podemos utilizarlo al revés. En vez de buscar al cáncer, buscamos a la célula inmunológica. Vemos cómo está, vemos qué marcadores de activación o inhibición tienen y en función de eso ponemos la inmunoterapia. ¿Vale? De hecho, los estudios, muchos de los estudios de... ¿Qué voy a decir? Casi todos los estudios de inmunoterapia tienen que meter en algún momento la citometría. ¿Vale? Ya voy terminando. Si os ha parecido impresionante lo que hace el citómetro, vais a alucinar con lo que hace la evolución de los citómetros. Hay dos técnicas que van más allá de la... Porque el citómetro, ¿qué hace? Identifica y clasifica. Pero es que hay una tecnología adicional que se llama sorting de citometría. O sea, esto es una variante de la citometría. Es un citómetro sorter. ¿Qué es sorter? Un clasificador. Atentos. La célula viene por el váter que os he dicho. Pasa de una en una. El láser y el citómetro lo clasifica. Bueno, pues cuando la clasifica, el ordenador identifica qué fenotipo es el que ha identificado, le mete un pulso eléctrico a una gota de agua y con unos imanes se separa la gota en tubos. En otras palabras,
lo que estoy viendo en el citómetro soy capaz de llevármelo a un tubo de ensayo. Si veo la célula tumoral, soy capaz de sacarla a un tubo de ensayo para poder cultivarla con otros tipos de células, sacarle la genética o lo que sea. ¿Cuántas células es capaz el sorter de separar individualmente? No, al revés, irme hacia lo bajo. O sea, aquí la grandeza del sorter no es solamente su capacidad de coger un montón de células, sino también me voy a ir al otro lado opuesto. Su capacidad de coger solo una. Se llama single cell sorting. Un sorter es capaz de estar leyendo 30.000 eventos por segundo. En citometría, una célula que ha pasado se llama evento exitoso. Que de vez en cuando suelto una pullita. Un sorter es capaz de leer 30.000 células por segundo y coger una. Y os la saca a una placa. Y puede ser la célula del cáncer, o puede ser la célula que estaba luchando contra el cáncer, o pueden ser las dos juntas. Imaginaos el potencial que tiene eso. Es que puedo estudiar y sacar la genética de la célula que estaba luchando, identificar genéticamente por qué estaba fallando. Puedo coger la célula tumoral del cáncer y ver por qué está ganando. Y lo veo in situ, porque están las dos juntitas. ¿Vale? Eso es el sorter. Pero es que nos queda otra cosita. Citometría de imagen. Cuando la célula pasa por el váter, otra vez, cuando está pasando por el láser, hay una cámara que le hace laminados. Y luego todo eso lo compone. Y hace una imagen compuesta de la célula que ha pasado. ¿Vale? Y te da este tipo de imágenes. ¿Para qué sirve esto? La imagen es una mierda. No se ve apenas la célula. ¿Por qué es esto importante? Porque de cada marcador que he visto, sé su distribución en la membrana, sé su densidad y sé si hay dos células juntas y con qué se están uniendo. ¿Vale? Esto igual, te abre un abanico de papers y de trabajo que ya hay mucha tarea que hacer aquí. ¿Vale? Todo esto en combinación, ¿y hay citómetros que combinan el sorting con la citometría con la imagen? Sí. 1.000.000 de pavos, pero sí los hay. Son máquinas un poquito caras. Pero, efectivamente, vamos, yo me quedé alucinado cuando me enseñaron el sorter, que dije, quiero este clúster. Toma, aquí lo tienes en el tubo. Dije, ¡buah, maravilloso! Y ya empiezas a cultivar y a hacer cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya esto os he traído también ejemplos que si queréis, bueno, luego hay un poco más de tiempo, pero bueno, esto era un ejemplo que, bueno, voy a dejar la presentación a quien corresponda y, bueno, le dejo esto para que lo tengáis. Esto era lo de la enfermedad mínima residual que ya os lo he explicado y, bueno, al fondo os he dejado en la presentación, bueno, un poco la evolución de la citometría. Os he dejado también para que a quien le interese un resumen de las terapias de inmunoterapia que hay, por si acaso a alguien le interesa revisar las inmunoterapias con las que se están trabajando. Lo siento, lo he puesto en inglés, es que si no... Os he dejado también, de todas maneras, los papers relacionados con todo lo que hemos visto hoy, por si alguien los quiere revisar. Un poquito de citometría básica, yo qué sé, a lo mejor sale un citometrista de aquí, bueno, pues si está interesado que lo lea de aquí, ¿vale? Y bueno, este fue uno de los trabajos que más orgulloso estoy, que es cuando trabajamos con una de las empresas que trabajaba con bytes y, bueno, pues nuestro laboratorio, a través del sorting, fue capaz de diseñar un experimento de selección negativa con sorting. Es decir, no buscábamos la target, sino que lo que hacíamos era eliminar ingredientes. Es decir, hacíamos un cultivo de la célula tumoral junto con la médula ósea de la persona y poníamos el tratamiento. ¿Funciona? ¿Funciona? No funciona. ¿Por qué no funcionaba? Porque íbamos quitando diferentes linajes de linfocitos uno a uno. Los quitábamos del entorno con el sorter y luego devolvíamos la médula. Entonces, al quitar, dejando todos los ingredientes, pero quitando uno,
identificamos que había un tipo de célula que era la que se encargaba de matar al tumor y efectivamente eran linfocitos T8 efectores que pudimos orientar muchísimo más la investigación para que ese tipo de célula fuese la que potenciásemos. ¿Vale? Bueno, os lo dejo aquí, estos son otros papers en los que hemos trabajado y, como digo siempre, muchas gracias a todos por vuestra atención y por haber aguantado la chapa.